Muy buenas tardes, jóvenes. Bueno, como habíamos acordado en la clase anterior, voy a indicarles cuál va a ser la manera correcta de presentar las gráficas como resultado de la práctica de laboratorio. Cada una de las condiciones que les voy a indicar ténganla en cuenta para que así de esa manera puedan presentar un proyecto realmente objetivo. Bien, los materiales que vamos a utilizar, como se han propuesto en la práctica, tenemos la hoja de papel milimetrado, el micropuntas o el esfero, pero les recomiendo fundamentalmente que utilicen un micropuntas, y vamos a utilizar la regla, el elemento de trazado. Yo por adelantado tomé algunos valores. Lógico que estos no son valores reales, son valores inventados. Ustedes sí tienen valores reales de lo que hicieron en las mediciones, entonces esos son los valores que van a utilizar. Yo voy a indicar cómo elaborar la gráfica, inicialmente de la longitud contra periodo, y ya a ustedes les corresponde continuar elaborando la gráfica de longitud contra periodo cuadrado y de longitud contra frecuencia. Y recuerden que en la práctica se dice que ustedes deben consultar acerca del tipo de proporcionalidad que se presenta entre cada uno de ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer inicialmente para poder desarrollar esta gráfica? Primero que todo, vamos a elaborar nuestra tabla de datos. Entonces, al elaborar la tabla de datos, simplemente lo que nosotros hacemos es ubicar los espacios. Vamos a trazar acá. Ubicamos los espacios correctos y empezamos a darle valores correspondientes de acuerdo a lo que hayamos encontrado nosotros dentro de la práctica. Entonces vamos a trabajar acá rápidamente. Hacemos la tablita de datos. Vamos colocando aquí, entonces tendremos longitud y tendremos periodo. La longitud, entonces empezamos con una longitud de 10, luego de 20, luego de 30, luego de 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Hasta ahí llegaríamos. Bueno, entonces vamos a trazar las divisiones. Dejamos la tablita bien presentada. Ustedes no le van a hacer este espacio que ya me pasé yo ahí, entonces esa parte no la van a hacer. Y aquí voy a ubicar los valores que ya había conseguido inicialmente. Para 10 centímetros el periodo me dio 0,66. Luego me da 0,85. Luego me da 1. Luego me da 1,11. Luego 1,2. Luego 1,3. 1,36. Aquí si queremos podemos colocarle 1,20, que es lo mismo numéricamente hablando, 1,30, luego 1,42, luego 1,50 y por último 1,57. Vuelvo e insisto, estos son valores inventados, no es que son los valores reales que ustedes encontraron. Listo, pero es para que ustedes los puedan desarrollar. Entonces de esta manera vamos a empezar a elaborar la gráfica. Recuerden los elementos más importantes. Cuando vamos a trazar la gráfica, tenemos en cuenta primero que todo ubicar los dos ejes. Ubiquemos los ejes, por ejemplo, el eje vertical aquí en este caso. Permítame, ya vamos a ubicarlo acá bien, donde me tenga la posibilidad de la luz. Entonces serían más o menos acá 2, 4, 6, 8, 10, 11, más o menos en este punto. Y aquí en sentido horizontal trabajamos el otro eje. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una vez que tenemos trazados los ejes, lo que vamos a hacer es, primero que todo, recuerden que el primer paso es colocar el título de la gráfica porque necesitamos saber de qué tema físico estamos hablando. En este caso vamos a hablar de la gráfica de longitud contra periodo. Entonces ya colocamos el título de la gráfica. Ustedes si quieren lo pueden encerrar, lo pueden resaltar, que se note cuál es el título. Y colocamos los nombres de los ejes. Recuerden ustedes que cuando se coloca el nombre de los ejes estamos indicando qué tipo de unidades estamos trabajando. La longitud que la estamos trabajando en centímetros y el periodo que lo estamos trabajando en segundos. Listo. Ya tenemos entonces elaborado inicialmente el plano cartesiano, tenemos el título de la gráfica y tenemos los nombres de los ejes. Ahora vamos a utilizar las escalas. En el caso de la longitud no hay problema porque la longitud puede ir avanzando de 10 en 10. Cada centímetro que tomamos nosotros serán 10 unidades. Entonces colocamos aquí 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Ahí tenemos los 100 centímetros. En el sentido horizontal, lo que yo les indicaba, como los valores que estamos trabajando son valores menores que 1 y un poco mayores que 1, no son bastante grandes, si nosotros tomamos esta misma escala, tomamos aquí 1, 2, 3, no nos sirve porque nos queda muy agrupada la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar valores de aquí, este valor 1, 2, 3, 4, 5 y aquí sería el número 1. Es decir, que esto valdría 0,20, esto valdría 0,40, esto valdría 0,60, esto sería 0,80 y 1. Estos valores, si ustedes no los quieren colocar, no hay problema, simplemente colocamos el número 1 por estética, nos queda mucho mejor. Y entonces aquí volvemos a colocar 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí tendríamos el número 2. ¿Listo? Ahora sí empezamos a ubicar cada uno de los puntos. Vamos a marcar ese punto como tal y entonces decimos que para 10 centímetros el valor es 0,66. Entonces yo cuento aquí 0,20, 0,40, 0,60. Aquí serían 0,80. Quiere decir que si en la mitad, aquí en la mitad estaríamos hablando de 0,70 y aproximadamente 3 lineecitas adelante de 0,60 estaríamos encontrando el valor de 0,66. Aquí ubicamos ese punto. Es nuestro primer puntico. El segundo valor que tenemos es 0,85. Entonces tenemos aquí 0,20, 0,40, 0,60, 0,80. Aquí serían, en la mitad serían 0,90. Por lo tanto, aproximadamente en la mitad de ese 0,90 estaríamos encontrando aquí el valor de 0,85. ¿Listo? Luego vamos a ubicar el número 1. Ese nos queda mucho más fácil. Para 1 serían, en el valor de 30 nos quedaría 1. Luego ubicamos el valor de 1,11. Entonces observemos acá, tenemos aquí el valor de 1, aquí serían 1,20, 1,40, 1,60, 1,80, 2. Entonces 1,11 serían, de aquí hasta a esta mitad serían 1,10, 1,11 un poquitico más adelante y nos quedaría ubicado en este punto. Ya tendríamos el siguiente valor. Luego para el número 50, para 50 tenemos que es 1,2 o 1,20, que les decía. Ese 1,20 coincide exactamente en este punto y nos daría por acá. Listo. Luego encontraríamos el siguiente valor que sería 1,30. Sería aquí en este punto. Listo. Luego 1,36. Para el siguiente valor sería aproximadamente por acá, contando siempre los espacios que tenemos en las divisiones. 1,42. Entonces decimos que serían 1, 1,20, 1,40, 1,42 sería una lineecita delante del 1,40. Estaríamos hablando del punto acá. ¿Listo? Luego 1,5 serían 1,5 o 1,50, que es lo mismo. 1,20, 1,40, 1,60, 1,50 sería en la mitad y lo tendríamos aquí en este punto. Y por último 1,57 tendríamos 1,20, 1,40, 1,50, 1,57 un poquito más adelante. No tiene que ser exactamente al milímetro, pero sí teniendo la forma porque lo que nos interesa es la forma de la gráfica. Cuando vamos a trazar, dense cuenta que ya tenemos los puntos. Es posible que algunos puntos se nos puedan salir, de acuerdo a las mediciones, se nos puedan salir dentro de la gráfica. ¿Cuál es el objetivo? No trazar la gráfica punto a punto porque nos va a quedar una gráfica que no nos va a dar una información real. Entonces aquí en este caso podemos observar que la gráfica, si arranca de cero, porque tenemos que arrancar de cero, la gráfica nos va a dar aproximadamente una curva. Miren, es aproximadamente una curva. No voy a trazar una recta porque no me da una recta como tal, me va a dar una curva. Entonces hay una posibilidad de trazarlo utilizando de pronto el curvígrafo si ustedes lo han utilizado alguna vez, o si no, de todas maneras podemos realizarlo utilizando el movimiento de la mano, tratar de tomarlo de la mejor manera posible para tratar de abarcar la mayor cantidad de puntos. Entonces voy a hacer el intento acá, si me equivoco me disculpan, tratamos de hacerlo de esta manera. Bueno, entonces vamos a tratar de unir la mayor cantidad de puntos. Listo. Vamos a ver si el pulso me ayuda. Sería así más o menos. Listo, no importa si esta se me sale y quedaría así más o menos. De esa manera estamos encontrando la gráfica de longitud contra periodo. Entonces incluso si nosotros queremos trabajarla solamente hasta aquí, no hay problema que quede hasta este punto.
¿de acuerdo? Por presentación. Aquí abajo se puede hacer la otra gráfica que tiene que ver con longitud, periodo cuadrado. Tendrán que ustedes trazarla o si prefieren hacerla en otra hoja para que les quede mucho más espacio, mucho mayor espacio, mucho mejor también. Entonces cada una de las gráficas las vamos a elaborar así. Vamos a elaborar longitud contra periodo, la otra es longitud contra periodo cuadrado y la otra es longitud contra frecuencia. Cada una que debe llevar su respectiva tabla de datos, debe llevar el título, debe llevar los nombres de los ejes, las escalas correspondientes para poder establecerlo. ¿Qué error es el que posiblemente se comete en la realización de las gráficas? Ubicar estos valores como si fueran aquí 0,66, 0,85, 1, 1,11 y eso es incorrecto porque la escala no es homogénea, es decir, no se están dando los valores de acuerdo a las distancias que se deben disponer para tal efecto. Entonces, por ese motivo es importante que nosotros miremos desde dónde arranca hasta dónde es el máximo valor y poderlos ubicar. Muy seguramente que cuando vayan a encontrar t cuadrado, el t cuadrado les va a dar aproximadamente como 2,40 y algo, bueno, 2,46. Ese valor entonces ustedes se dan cuenta que de pronto la tablita se puede extender hasta por aquí. Lógicamente que la gráfica para t cuadrado va a ser una gráfica distinta. Ahí les informo, les va a dar una línea recta, pero también tracen la línea recta. Si por ejemplo, discúlpeme, yo voy a inventar básicamente aquí, digamos, en una gráfica, de pronto al elaborarlas, al ubicar los puntos, de pronto me dan puntos, por ejemplo, por aquí, así, alternados de esta manera, pues yo no voy a trazar acá punto a punto, ¿de acuerdo? Sino que yo voy a tratar de trazar, partiendo siempre del origen desde el cero, voy a tratar de ubicar una gráfica que tome la mayor cantidad de puntos o que queden equidistantes los puntos por arriba y queden equidistantes los puntos por abajo. Miren, aquí me quedaron 2 puntos arriba, un punto por abajo, pero yo tomé la ubicación de la recta como un elemento central. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que en física siempre se están presentando errores en la medición. Eso es normal dentro de un procedimiento en una práctica de laboratorio. Entonces se pueden presentar algunas medidas que no están exactamente, lógico que tampoco vamos a encontrar medidas que estén muy lejos, pero sí vamos a encontrar medidas que estén aproximadamente metidas dentro de esa recta. Aproximadamente así le debe dar la gráfica de periodo al cuadrado, discúlpeme, de longitud contra periodo al cuadrado. Y lógicamente que aquí colocamos también el título longitud contra periodo al cuadrado. Pero esto, acuérdense que esto lo estoy inventando, no es. Y esta gráfica era la ilustración para que ustedes pudieran desarrollar ya con los datos que encuentren en la misma práctica que ustedes mismos van a desarrollar. Espero que haya quedado claro y nos hablamos entonces en la próxima clase.